Hola, vamos a iniciar en este momento un video y una clase sobre la explicación del ciclo de vapor. Como, como sabemos, hemos visto la productividad de energía primaria a nivel mundial. Las energías fósiles siguen siendo parte de la matriz energética principal en muchas partes del mundo. Y de hecho, muchas de estas energías se convierten en energía eléctrica a partir del ciclo de vapor. Hay ciertas formas de energía renovable, como son las energías geotérmicas y las energías termosolares, que también son aprovechables a través de este ciclo. Y los sistemas nucleares, fundamentalmente los sistemas nucleares de generación eléctrica, se basan en un ciclo de vapor para aprovechar la energía nuclear en energía eléctrica. Entonces vamos a pasar a compartir las láminas para ver la presentación. Bien, entonces pasamos a analizar el tema del día de hoy que tiene que ver con ciclo de vapor. Energía térmica, ciclo de vapor. Es el título de esta clase. Para empezar, como manera introductoria, debo indicar que las tecnologías tradicionales de generación de energía térmica a partir de combustibles no renovables juegan un papel dominante en la generación de electricidad. En esta figura tomada de este informe que muestra cómo es el consumo de energía primaria en Estados Unidos, se ve claramente cómo en la actualidad el 40% de la energía eléctrica se produce a partir del gas natural, un 21% de energías renovables, un 19% de energía nuclear y un 19% del carbón. Y las proyecciones es que en el año 2050, pues el 36% de la energía dependerá de energía derivada del gas natural, un 42% de energías renovables, mientras que un 11% tanto del carbón como de energía nuclear. Pues la energía nuclear, el combustible nuclear, a partir de un ciclo de vapor se puede convertir en energía eléctrica. Lo mismo sucede con el carbón. El carbón es una energía fósil que a partir de un ciclo de vapor se puede convertir y transformar a energía eléctrica. ¿Cómo es el ciclo de vapor? Vamos a explicarlo a continuación. A pesar del impacto negativo causado por las emisiones de gases de efecto invernadero, las partículas de hollín y otros productos de desecho, estas tecnologías aún son necesarias para sostener el progreso económico ahora y en el futuro, debido a los beneficios económicos, tecnología establecida, facilidad de implementación y necesidades energéticas globales. La gran mayoría de las centrales térmicas en funcionamiento hoy en día usan dos tipos principales de ciclos termodinámicos, el ciclo de vapor y el ciclo de gas. Para comprender un poco cómo funciona el ciclo de vapor, vamos a comenzar describiendo cómo son las partes principales de un ciclo de vapor y cómo se relaciona eso con la producción de energía eléctrica. Bueno, un sistema de ciclo de vapor está compuesto principalmente por una caldera, por una turbina, un generador eléctrico, un condensador y una bomba. Tenemos entonces en la caldera se introduce el combustible, se introduce aire, hace falta aire para producir la combustión, para tomar el oxígeno del aire, se produce la combustión, aquí hay un intercambio térmico, se pasa de energía química a energía térmica, y entonces el fluido que está en este ciclo cerrado, que fundamentalmente es agua, pues al estar dentro de esta caldera, ese fluido pasa a ser vapor. Y luego, pues, este ciclo de vapor tiene acá un recorrido que vamos a explicar paso a paso. Y lo vamos a relacionar con el ciclo termodinámico de Rankine. Fíjense, la caldera. En la caldera es donde se produce la conversión de energía química a energía térmica. Una caldera, sin entrar en muchos detalles técnicos, simplemente es una tubería que está dentro de la caldera, que le llamamos serpentín. Por esta tubería ingresa el fluido a una cierta temperatura, en este caso el agua, entra acá a este fluido, por este serpentín, este fluido pasa por esta caldera,
y luego sale de la caldera en forma de vapor. O sea, toda la combustión de este combustible, esa energía térmica, se ha traspasado al fluido. Fíjense que podemos tener combustibles líquidos y combustibles sólidos. En el caso del carbón, el combustible sólido carbón entra a la caldera sobre esta parrilla y se produce la combustión. Bueno, todo ese calor que se produce en la combustión es transferido al fluido a través del serpentín. El serpentín captura ese calor, se lo transfiere al fluido y al salir de la caldera sale ese fluido en forma de vapor. Luego, ese vapor, ese chorro de vapor que sale de la caldera a alta presión y con alta temperatura, entran dentro de lo que vamos a llamar la turbina, que es un elemento que tiene internamente unas paletas que también reciben el nombre de álabes, y sobre esos álabes choca ese vapor, ese chorro de vapor de alta presión y alta temperatura, expandiéndose el vapor acá y saliendo de la turbina luego con menor presión y menor temperatura. Pero entonces aquí se transfiere la energía cinética que tiene el vapor, se transfiere al eje y se convierte entonces el eje comienza a rotar, adquiriendo esa energía cinética transferida del vapor al eje de la máquina o de la turbina. Luego, ese vapor que sale de la turbina entra al condensador. El condensador es una pieza como la que trato de mostrar acá en este diagrama, por donde entra el fluido de trabajo, sale el fluido de trabajo, pero este fluido de trabajo se distribuye a lo largo de toda esta tubería, que luego, saliendo por acá, donde él entrega ese calor a otro fluido que está dentro del condensador, que también es agua, que entra por acá, es agua con baja temperatura, extrae el calor al fluido de trabajo y saldría esa agua con mayor temperatura hacia un sistema de intercambio de calor o de refrigeración luego. Entonces vemos que aquí en este condensador el fluido entra con una temperatura mayor que la que sale el fluido de trabajo. Y el fluido refrigerante entra con una temperatura menor de la temperatura de salida de ese fluido refrigerante. Entonces, en el condensador ocurre el intercambio de calor entre el fluido, que es el vapor que sale de la turbina, y otro fluido que es agua de refrigeración. Volviendo entonces al esquema inicial, este esquema sencillo, como que trato de explicar el ciclo de vapor y los diagramas termodinámicos del ciclo de Rankine. Aquí tenemos el diagrama termodinámico: presión, volumen, temperatura, entropía. Y algunos puntos de referencia. Dice, aquí tengo el punto número 1, punto número 2 del proceso, punto número 3 del proceso, punto 4 del proceso. Y cada punto del proceso está relacionado con un punto particular del diagrama presión-volumen y del diagrama temperatura-entropía. Vamos a empezar a explicar estos puntos y los relacionamos con el circuito de vapor. En primer lugar, vamos a hablar de la caldera. Aquí en la caldera, donde entra el combustible y se produce la combustión, se quema el combustible, entra aire para aprovechar el oxígeno del aire y que se produzca la combustión. Parte de la energía de la combustión es transferida al fluido y otra parte de esa energía se pierde en forma de gases de combustión. Estos gases de combustión a la salida de la caldera son gases con ciertas temperaturas altas que pueden oscilar entre 100 a 150 grados. Estos gases de escape de una caldera. En la entrada de la caldera entra algo que se dice condensado. Este condensado se refiere a vapor condensado, que es agua. Entra esta agua con alta presión, entra a la caldera y aquí sale en forma de vapor. Cuando lo vemos desde el punto de vista de los diagramas termodinámicos, entonces nosotros en el punto 2, que es este punto de entrada donde estoy entrando en forma de agua, salgo de esta caldera en forma de vapor, o sea, mantengo la misma presión, pero aumento el volumen, porque ahora esa agua está ahora en forma de vapor. En el diagrama de temperatura, pues estoy en el punto 2, en este punto, y luego al salir de la caldera y al hacerse la transferencia de calor de la combustión, esa energía térmica pasa al fluido
pues la temperatura de ese fluido aumenta, aumentando su entropía. Luego, este vapor de alta presión y de alta temperatura entra a la turbina, ese vapor se expande en los álabes de la turbina, de tal forma que cuando el vapor sale de la turbina, ha perdido presión. Y eso es lo que vemos acá en el diagrama de presión-volumen. De un punto de presión alto ha caído a un punto de presión bajo, con mayor volumen, porque ese vapor se ha expandido, ha aumentado su volumen. Y desde el punto de vista de temperatura, la temperatura de entrada de ese vapor cae bruscamente a otra temperatura, una temperatura mucho menor, ya que ha habido una transferencia de energía cinética que traía el gas, será transferido a energía cinética en el eje. Esa pérdida de energía cinética está relacionada con pérdida de temperatura. Desde el punto de vista de electricidad, el movimiento que ocurre acá en este rotor, en este eje, pues se llama rotor porque gira, ese es el nombre, porque uno lo llama normalmente rotor, pues que rota. Ese eje que está girando está unido al eje del generador. Ese generador, al girar ese eje, y aquí adentro hay unos campos magnéticos que inducen voltaje y al mismo tiempo generan corriente eléctrica que se entrega a la red en forma de electricidad, a la red de transporte y distribución. Finalmente, este vapor que está aquí, que es el punto 4, pasa por el condensador. En el condensador se le extrae el calor a ese vapor y entonces al salir del condensador, este fluido de trabajo sale ya en forma líquida, por eso se llama vapor condensado. En este punto número 1, fíjense, estaba en el punto número 4, donde tengo un volumen, porque eso era vapor, se condensa a forma líquida y con baja presión. Desde el punto de vista del diagrama de temperatura-entropía, estoy en el punto 4, paso al punto 1, donde tengo la misma temperatura, pero menor entropía. Aquí estoy en forma líquida, aquí a través de la bomba se comprime y voy de nuevo al punto 2, donde yo he iniciado el ciclo. Aquí yo estoy en el punto 2, con alta presión, y con una ligera subida de la temperatura debido a la compresión de ese vapor condensado. De esa manera yo relaciono el ciclo de vapor, está explicado y funciona con la relación del ciclo de Raikkonen termodinámico. Las principales pérdidas de calor en una central térmica de ciclo de vapor están en el condensador. Aquí hay una transferencia energética de aproximadamente el 50%. O sea, de toda la energía que entrega el combustible a este sistema, prácticamente la mitad se está intercambiando en el condensador. Y otra porción de esa pérdida está relacionada con los gases de combustión. Parte de esa energía se escapa en forma de calor en los gases de combustión y otra parte de la energía se utiliza para la compresión y para el servicio propio de la planta de generación. En consecuencia, nosotros podemos decir que la eficiencia global de este sistema está aproximadamente, la eficiencia en la producción de energía eléctrica con respecto al combustible de entrada puede estar oscilando entre un 35 a un 40%. La capacidad neta de una central de energía se define como la energía que se entrega a la red eléctrica. Entonces, cuando nosotros escuchamos que una central eléctrica, termoeléctrica de 100 megavatios, por decir, eso quiere decir que es una central que su capacidad de entrega de potencia a la red eléctrica es de 100 megavatios. Siempre se refiere a la potencia de salida, no se refiere a la potencia de entrada a la planta. Entonces, todas las características de la planta que cuando ustedes vean en la literatura, la lean y escuchen información sobre planta de generación, cuando se les indica cuál es la potencia de la planta, se está refiriendo básicamente a la energía o a la capacidad que tiene esa planta de entregar energía a la red eléctrica, o sea, la potencia de salida. Entonces, la eficiencia neta de una central térmica es la relación entre la energía suministrada a la red en un determinado tiempo y la energía térmica de combustible quemado. La eficiencia promedio de la transformación de energía del combustible
en energía eléctrica en un ciclo de vapor es hasta un 40%, con las pérdidas por el proceso de transformación de energía y el estado actual de la tecnología. Para mejorar esa eficiencia, lo que se ha hecho constructivamente en la parte de ingeniería mecánica es dividir la turbina en 3 etapas. Una etapa de alta presión, o sea, está diseñada esta turbina para aprovechar la alta presión del fluido, del gas, del vapor de agua. Luego una turbina intermedia de media presión, ya que a la salida de esta turbina estos gases tienen menor presión, pues se aprovecha una turbina que se denomina de media presión. Y luego hay una tercera turbina que es de baja presión, aprovechando los gases de salida de la turbina de media presión. Entonces, sobre un mismo eje se colocan 3 turbinas de diferentes presiones para aprovechar energéticamente lo más que se pueda la energía cinética del vapor. Otra forma de mejorar la eficiencia de tu sistema es que a la salida del vapor de la turbina de alta presión se vuelva a pasar por la caldera, llamándose entonces vapor de recalentamiento. Este vapor que sale de la caldera después de haber pasado por la turbina de alta presión tiene menor presión, pero tiene mucha temperatura que la ha vuelto a adquirir del proceso de transformación de este combustible en energía térmica. Este nuevo vapor se ingresa en la turbina de media presión, que tiene, eso se aprovecha mucho, se aprovecha mejor la energía cinética del vapor, luego se pasa en la salida de esta turbina a la turbina de baja presión. Con estas mejoras tecnológicas se logra aumentar la eficiencia de los sistemas de generación en base al ciclo de vapor. Entonces, tenemos eficiencias típicas del 43,5% en plantas térmicas de ciclo de vapor que utilizan carbón duro. En plantas térmicas que usan full oil tenemos eficiencia del 41,5% como valor típico, y en plantas térmicas de baja potencia, pequeñas plantas donde se usa madera, pues la eficiencia es del 32%. En los sistemas donde se utiliza energía nuclear como combustible, la eficiencia de la conversión de la energía térmica a energía eléctrica es del 31%. Claro, el proceso para obtener energía térmica del combustible es distinto a cómo se hace con el carbón o con el fuel oil. Ya eso lo explicaremos en otra clase, cómo funcionan las plantas nucleares. Pero el ciclo de vapor es el mismo para producir energía eléctrica. Aquí tenemos las emisiones de cada uno de este tipo de plantas en función de los megavatios eléctricos producidos en la planta. O sea, si una planta produce 100 megavatios eléctricos, bueno, yo con ese número me voy a esta relación y puedo obtener cuántos kilogramos se producen de CO2, cuántos gramos de metano y cuántos gramos de óxido nitroso, dependiendo del combustible que tenga esa planta. Para obtener estos valores de emisiones, se obtienen a partir de las emisiones propias de combustible más la eficiencia de la conversión. Aquí les voy a dejar a ustedes un análisis de caso para que lo hagan calmadamente en sus casas, en donde hago la siguiente propuesta. Una central térmica de generación eléctrica de ciclo de vapor y que usa combustible como combustible full oil, trabaja diariamente a una potencia fija de 150 megavatios. Determine la cantidad de metros cúbicos de fuel oil necesarios y las emisiones de Hale en CO2 equivalente de la producción diaria de energía en esa central. O sea, esta central durante 24 horas trabaja a 150 megavatios de potencia. Entonces quiero, a partir de esos datos, determinar cuántos metros cúbicos de fuel oil son necesarios para atender esa demanda y cuántas emisiones de CO2 se obtienen o se emiten a la atmósfera por la combustión de esa cantidad de fuel oil en esa planta eléctrica. Entonces le dejo este análisis de caso para que lo traten de hacer por su cuenta y luego lo podremos comentar en otra actividad, quizás en la actividad sincrónica que tendremos más adelante.
Aquí en los anexos les dejo a ustedes unos datos sobre el poder calorífico del fuel oil, del carbón duro y la densidad en este caso del fuel oil, y las referencias consultadas para esta clase. Bueno, hemos culminado con la clase de hoy. Como hemos visto, pues el ciclo de vapor se llama ciclo de vapor porque el fluido que está dentro de allí es vapor de agua, y este ciclo de vapor pues se aprovecha para la producción de energía eléctrica en plantas donde tradicionalmente la combustión es del carbón y del fuel oil. Bueno, entonces nos veremos en un siguiente video. Hasta luego.